¿Cómo han estado? ¿Cómo ha estado tu semana? Amén, gloria a Dios. Bendecidos, prosperados y en victoria para la gloria del Señor. Hermoso tiempo, hermoso día, soleadito, fresco, no muy caluroso. Mañana creo que sí vamos a estar un poquito calientes. Pero bueno, gloria a Dios, todo es útil. Todo lo que el Señor nos da es porque Él sabe que lo necesitamos. Gloria al Señor. ¿Estamos listos, iglesia, para recibir la poderosa palabra de nuestro Dios? ¿Listos para poder disponer nuestros corazones, abrir nuestros corazones para que Dios nos hable conforme a la necesidad que Él sabe que cada uno de nosotros tenemos? ¿Estamos listos? Amén. Vamos a orar entonces, como siempre, para disponer nuestras vidas, para conectarnos a Él, para seguir conectados a Él, así como la alabanza nos ha conectado a su Espíritu, para poder recibir esta palabra. Padre, te damos gracias. Gracias, bendito Dios, por permitirnos estar aquí, Señor. Gracias, Padre amado, Señor, porque tú nos has permitido, Señor, abrir las puertas de este lugar para que podamos venir a adorarte, a alabarte, a exaltar tu nombre, Señor, y a glorificarte solo a ti, Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús te pedimos que hables a nuestros corazones conforme a la necesidad que cada uno de nosotros tenemos, Señor, conforme a la necesidad que tú ya conoces en nuestras vidas. Conoces nuestras cargas, nuestras aflicciones. Conoces, Señor bendito Dios, cómo hemos llegado aquí, Señor bendito Padre amado. Por eso te pedimos que el día de hoy, Señor, seas tú llevándote de nosotros todo aquello, Señor, que quieras quitar y arrancar en nuestras vidas y seas aumentando en nosotros lo que tú sabes que necesitamos, Padre. Espíritu Santo, en este tiempo, Señor, abrimos nuestros corazones y te pedimos que seas revelándonos cada palabra que el Padre, Señor, va a poner en nosotros el día de hoy, para que cada misterio, Señor, sea revelado en nuestras vidas, para que tengamos ese espíritu de discernimiento, entendimiento y de retención, para que esta palabra no sea robada en nuestras vidas, sino que podamos, Señor, tomarla en nuestros corazones, para que pueda echar raíces, crecer, dar fruto y buen fruto, y podamos ir, Señor, bendito Dios, allá afuera, a poner por obra todo aquello que tú nos has entregado el día de hoy, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo, como siempre te entrego mi vida, Señor. No permitas que sea yo hablando, ni mis pensamientos, ni mis sentimientos, sino que toca mis labios con ese carbón encendido, para que toda palabra que salga de mí sea conforme, Señor, a la palabra que tú ya pusiste en mi corazón, que tú ya me entregaste, Padre amado. Te doy toda gloria y toda honra solo a ti, bendito Dios, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dile al del costado, hoy la palabra me va a hablar a mí. Gloria a Dios. Muchas veces decimos al costado, ¿no? A ti te va a hablar, no, pero hoy no. Hoy me va a hablar a mí, a mi vida. Hoy quiero que la palabra me redarguya, me fortalezca, me hable, tiene mi corazón de todo aquello que Dios tiene preparado para mí. ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Dispuestos para recibir? Gloria a Dios. Entonces, para comenzar a compartir lo que siento que Dios puso en mi corazón el día de hoy, vamos a leer el Salmos 28. Y vamos a leerlo, no todo, sino del verso 6 al 9. Salmos 28, versos 6 al 9. Gloria a Dios. ¿Estamos ahí? ¿Estamos? Salmo 28. ¿Sí? Hermano José Luis, si puede leérnosla, por favor. Sí, bien, para el micrófono. Gloria a Dios. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confío mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con su cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoréales y susténtales para siempre. Amén. Gracias, hermano. Gloria al Señor. Ya que esta semana fui al oftalmólogo y mi medida ha subido. Me dijo que tengo que usar lentes. Y me olvidé traerlos.
Está bien, ¿no? A cierta hora los uso cuando mis ojos están cansados, pero este de acá debe ser más grande. Gloria a Dios. Entonces, gracias hermano José Luis, para tener un contexto de lo que acabamos de leer, el Salmo de David, no se conoce exactamente qué es lo que David estaba experimentando en su vida. Gracias, hijo. ¿Qué es lo que David estaba experimentando en su vida cuando escribió este Salmo? Pero muchos dicen que, como conocemos la historia de David, como la leemos en la Biblia, David estaba en este tiempo experimentando o escapando de uno de sus tantos enemigos. Como siempre, él escapaba del rey, escapaba de su hijo, escapaba de sus propios hombres cuando querían apedrearlo. Y parece que en este tiempo, cuando él escribió este salmo, también estaba escapando de alguno de esos enemigos que lo estaban persiguiendo para poder acabar con su vida. Como todos sabemos, ¿cómo la palabra conoce a David? Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué significa ser un hombre conforme al corazón de Dios? Un hombre que alababa a Dios. Si nosotros vemos la palabra, leemos sobre David, era un hombre, un adorador, un alabador. Él inclusive puso para que en Jerusalén se alabara 24 horas, 7 días a la semana. Era un hombre que amaba la adoración, amaba la presencia de Dios, amaba estar ahí viendo cómo Dios era exaltado con arpa, con salterio, con pandero, con todos los instrumentos. Un hombre que amaba estar delante de la presencia de Dios. Un hombre que era tan justo que cuando tuvo la oportunidad de acabar con el rey que estaba buscándolo para matarlo, él dijo, no, ¿cómo voy a hacer yo eso con aquel a quien Dios ha escogido? Entonces, como vemos, el corazón de David era un hombre que amaba a Dios, amaba alabarlo, amaba hacer las cosas que Dios quería, amaba exaltarlo, pero vemos en su vida que a pesar de todo eso, no significa de que no era un hombre que no pasara por situaciones difíciles. Era un hombre que a pesar de todo eso, toda su alabanza continua, todo lo que él amaba a Dios, enfrentaba situaciones difíciles. Enfrentaba situaciones que quizás para una persona que no tuviera el corazón de David hubiera sido muy difícil enfrentarlas. Tráeme el otro, ¿no? Está la batería. Por si acaso, déjamelo aquí. No, gracias. Ya los dos han salido en televisión. Gloria a Dios. Entonces, volviendo. Viendo que a pesar de que David amaba a Dios, alababa a Dios, aún así tenía que enfrentar situaciones difíciles. ¿Cuál era la diferencia entonces entre David y otras personas o cualquier hombre que no amaba a Dios? No eran las situaciones difíciles, no eran las situaciones difíciles que enfrentaban. La diferencia era cómo David las iba a enfrentar. La diferencia era cómo David iba a salir de esas situaciones. Y si nosotros leemos la palabra, ¿cómo vemos que David salía de esas situaciones? Amén. En todas las situaciones que él enfrentaba, él salía vencedor. En todas las situaciones que él tenía por delante, veía la mano poderosa de Dios librándolo y ayudándolo en todas las cosas que él hacía. Entonces vemos que a pesar, muchas veces nosotros decimos, pero Señor, yo te alabo, Señor, yo te adoro, Señor, yo alabo tu palabra, Señor, yo tengo mi tiempo, intimidad contigo. Y nos pasan situaciones difíciles, decimos, pero Señor, ¿por qué? Porque el venir a Cristo, el venir a la palabra, el buscar la palabra, el buscar la presencia de Dios no significa de que no vamos a enfrentar situaciones difíciles, significa que vamos a salir librados de esa situación difícil. ¿Por qué? Porque no somos nosotros los que pelean. No somos nosotros los que van a luchar. Es Dios quien va a luchar por nosotros. Es Dios quien a través de las situaciones que nosotros vamos a pasar, va a dar testimonio de su poder y de su amor. ¿De dónde venía esa firmeza de David? ¿De dónde venía esa fe que David tenía? Porque imaginemos un niño de 12 años enfrentar a un gigante. Por más que dice, bueno, el niño era irracional, quizás no tenía conocimiento, no, tenía conocimiento porque había visto al gigante, había visto el temor de todo el ejército que estaba alrededor de él, había visto quizás el temor de su propio hermano.
O sea, tenía el conocimiento y el entendimiento de lo que iba a enfrentar. ¿De dónde vino esa fe y esa confianza y esa firmeza para poder enfrentar ese gigante? ¿De dónde vino toda la confianza que él tenía, como él mismo relató ahí, de que anterior a eso todavía él enfrentaba osos, enfrentaba leones? ¿Dónde nacía esa fe? Y él mismo nos lo dice en el Salmo 7, en el verso 7, perdón. ¿Qué nos decía el verso 7? Dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. ¿Qué significa escudo? ¿Para qué usamos el escudo? ¿Para qué un soldado usa el escudo? Para protegerse de cualquier ataque. Para que cualquier dardo, cualquier espada, cualquier flecha que tire el enemigo, el soldado pone el escudo por delante y el escudo detiene ese ataque. Entonces, David decía, yo no soy quien va a detener el ataque del enemigo. Yo no soy quien va a defenderse del enemigo. ¿Quién era su escudo? Dios. Jehová es mi escudo. ¿Y qué más dice? Y en él confió ¿quién? Mi corazón. Mi corazón. Y cuando él, su corazón, confió en Dios, ¿qué sucedió? ¿Qué hizo Dios? Y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón. Aquí vemos que a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, a pesar de las situaciones duras que tuvo que enfrentar, David nos dice que su corazón sentía gozo. A pesar de toda la oleada muchas veces que venían sobre él, dice que su corazón sentía gozo. ¿Y por qué sentía gozo? Porque su corazón, no su mente, no su pensamiento humano, su pensamiento natural, como muchas veces tratamos de usar, sino su corazón, ¿qué aprendió? Aprendió a confiar en Dios. Dice que su corazón, desde lo más profundo de su ser, aquello que le daba vida a David, aprendió a confiar en Dios. Una confianza que no estaba en lo natural, una confianza que no estaba en el pensamiento humano, una confianza que no estaba conforme a los pensamientos del hombre. Entonces, si David me dice que su corazón aprendió a confiar en Dios, y la palabra me dice que David es un hombre conforme al corazón de Dios, entonces, ¿qué es lo que la palabra me está diciendo a mí? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Que aprendamos a confiar en Él. Que aprendamos a confiar en Él. Si David era un hombre conforme al corazón de Dios, o sea, su corazón era conforme al corazón de Dios, y el corazón de David era un corazón que estaba lleno de la confianza de Dios, de su confianza hacia Dios, entonces lo que Dios está buscando en el hombre, está buscando en nosotros, sus hijos, es que nosotros aprendamos a confiar en Él. Que aprendamos a confiar en Él. ¿Qué es lo que nos dice Filipenses capítulo 2, versos 8 y 9? Filipenses capítulo 2, versos 8 y 9. Amén. Dice, y estando en la condición de hombre, ¿de quién nos está hablando? De Cristo Jesús, esta palabra que la hemos leído en las últimas semanas varias veces. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? ¿Obediente a quién? Amén, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Por lo cual, ¿qué hizo Dios? Lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué cosa es obediencia? ¿Por qué Cristo obedeció al Padre? Porque confió en su palabra, confió en su promesa, confió en lo que el Padre le había dicho que iba a hacer. Lo mismo que nos enseña David. Y David nos dice que cuando él confió, cuando su corazón confió, dice que él fue ayudado. Y Jesucristo, cuando él confió, cuando él obedeció al Padre, ¿qué hizo el Padre? Lo exaltó hasta lo sumo, lo ayudó. Entonces vemos
que tanto nuestro Señor Jesucristo, y si vemos en la palabra a todos aquellos héroes de la fe, a todos aquellos padres de la fe, ¿qué es lo que vamos a encontrar en todos ellos? Confianza en Dios a través de la obediencia. Ellos confiaban en Dios, confiaban en el Padre, confiaban en la palabra de Dios. Recordemos al profeta cuando no estaba lloviendo. ¿Quién era? Amén. Elías o Eliseo. Elías. Cuando no estaba lloviendo, pero él había confiado en la palabra de Dios. Y si hubo el siervo decía, maestro, no hay nada, yo no veo nada. Veo el horizonte, pero no veo nada. Vuelve a subir, vuelve a ir y vuelve a verlo. Y dice que en una de esas baja el siervo y dice, Señor, no veo una nube de lluvia, pero veo una nube como el tamaño de un puño. Y él dice, anda y dile al rey que se prepare porque viene la lluvia. ¿Cómo? Si solamente vi una nube pequeña del tamaño de un puño. ¿Qué es lo que vio el profeta? ¿Vio la nube con sus ojos? No, no la vio. Solo estaba escuchando lo que su siervo le decía. Entonces, ¿dónde vio la lluvia? Su corazón. Porque él confió en la palabra de Dios. Confió en lo que Dios le había dicho. Confió en lo que Dios quería para ese tiempo. Y eso es lo que Dios nos está diciendo, iglesia. Así estés viendo algo muy pequeño. Así estés viendo algo que quizás no es lo que estás esperando. Pero aprende a confiar. Aprende a confiar en Él. Porque la lluvia va a venir. El aguacero va a caer sobre tu vida y sobre la mía. Pero Dios quiere que confiemos. ¿Pero qué significa confiar? David nos dijo, mi corazón confió. ¿Qué significa confiar? Vamos a ver qué es lo que el diccionario en español nos dice. Confiar dice esperanza firme que se tiene en alguien o algo. Como que esto no nos ayuda mucho, ¿no? Dice, bueno, tengo una esperanza en alguien o en algo. Pero siento que no es lo que el Señor nos quiere mostrar en este tiempo a través de esta palabra. Y cuando estuve escribiendo, cuando el Señor me estaba hablando, yo sentía, no, esto no es lo que el Señor me quiere mostrar. Así que busqué la etimología de la palabra confiar. ¿Cuál es la etimología de la palabra confiar? Dice, se compone del prefijo con, que significa juntos, y el verbo fiar, que tiene su raíz en el latín fidere, que significa fe. Entonces yo dije, ahora sí lo entiendo. Ahora entiendo que confiar significa mi fe de que yo estoy junto a alguien. Mi fe de que yo estoy junto a quién. ¿Por qué? ¿Por qué tengo esa fe? Vamos a leerlo, Mateo 28, 19, 20. Mateo 28, 19, 20. Mateo 28, perdón. ¿Dije 28? 28, 19, 20. Amén. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y qué más? Y he aquí, ¿quién es yo? ¿Y qué va a ser Cristo? Estaré con vosotros todos los días, o sea, no solamente los sábados que venimos, inclusive domingos y feriados también, todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué más? Amén. ¿Por qué nosotros confiamos? Porque yo sé, mi fe es que yo estoy junto a quién, aquel que me dijo en su palabra que iba a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Dónde está mi confianza? En que yo no estoy solo.
en que yo no estoy caminando solo, como David decía, Jehová es mi escudo. Entonces mi confianza está en que cuando viene la situación, en cuando viene la prueba, en cuando viene la tormenta, quien está conmigo es aquel que aún los mares y los vientos le obedecen. Quien está conmigo es aquel que va a pelear conmigo, aquel que venció la muerte y ni la muerte pudo vencerlo. Quien está conmigo es aquel que me entregó a mí el poder y la potestad sobre todas las cosas de el Satanás. Wow. Cuando nosotros entendemos esto, iglesia, vamos a confiar. Vamos a estar confiados caminando. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús está con nosotros. Y no porque yo se los esté diciendo, sino porque la palabra misma nos lo ha dicho. Él mismo nos lo dijo. Él mismo nos dio su palabra de que todos los días iba a estar con nosotros hasta el final del tiempo. Y yo siento que el corazón de David confiaba eso. Sabía, cuando enfrentaba el león, vio a Dios ahí. Cuando enfrentaba el oso, vio a Dios ahí. Y cuando le tocó enfrentar el gigante, de dentro de él vino esa confianza. Recuerda quién está peleando por ti. Porque recordemos cuando él le dice a Saúl, al rey, le dice, Jehová me libraba del oso y del león, y él me va a entregar la cabeza de este incircunciso en mis manos. David, su confianza no estaba en él. Su confianza no estaba en su poder, en su sabiduría, en sus fuerzas. Su confianza era que su escudo estaba delante de él. Que cuando él salía a enfrentar a ese gigante, por más que el gigante tenía su paladín al frente, él tenía a Jehová delante de él. Y no importara lo que el gigante quisiera hacer, su escudo estaba por delante. Y esa es la confianza, iglesia, que Dios nos está llamando a tener en estos días. ¿Vamos a enfrentar gigantes? Sí, vamos a enfrentar gigantes. ¿Vamos a enfrentar osos? Claro. ¿Vamos a enfrentar leones? Todos los días quizás. ¿Por qué? Porque el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Pero ¿dónde está mi confianza? En que mi escudo está caminando conmigo. Amén. En que Cristo Jesús está ahí en medio de la prueba, cubriéndome y luchando por mí. ¿Quién es Cristo Jesús, iglesia? Cuando leemos la palabra, ¿quién es Cristo Jesús? Dice la palabra que cuando Él vino, resucitaba muertos. ¿Alguien más resucitaba muertos? Cuando Él vino, sanaba a los ciegos. ¿Alguien más sanaba a los ciegos? ¿No? Cuando Él vino, dice, toda la gente le escuchaba. Entonces, ¿quién es Jesús? Jesús es aquel que lo imposible lo hace posible. Amén. ¿Amén? Amén. Cierra tus ojos ahorita y dite a ti mismo, quien camina conmigo es aquel que lo imposible lo hace posible. ¿Lo crees? Amén. ¿Estamos creyendo? ¿Sí? Vamos a ver un testimonio en la palabra, por si en nosotros hay un poquito que no lo está creyendo, para poder removerlo y con la palabra cimentar esto y que realmente creamos de que Jesús es aquel que lo imposible lo hace posible. Amén. Dice la palabra que una gran multitud, como siempre, seguía a nuestro Señor Jesucristo. Y esta vez no fue la excepción. Lo seguían para escucharlo hablar, para ver los milagros que Él hacía, para ver las señales que él mostraba. Y dice que en una oportunidad, el número de aquellos que lo estaban siguiendo, que se reunieron para seguirlo, eran 5,000 personas. Y vamos a ver lo que pasó. Vamos a leer Juan capítulo 6, versos 1 al 7. Juan capítulo 6,
versos del 1 al 7. Amén. Dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Amén. Vamos a dibujar esta escena en nuestra mente. Vamos a dibujar esto. Imaginemos a Jesús en medio del monte, predicando, compartiendo la palabra, hablándole a todo el pueblo acerca del Padre. Y a sus discípulos ahí también alrededor de ellos. Y en eso dice que Jesús se levanta, ve a todos los que estaban ahí, y les hace esta pregunta. ¿De dónde sacaremos o de dónde compraremos pan para que coman estos? Pensemos bien esa pregunta. ¿De dónde compraremos pan? ¿Cómo solucionaremos este problema? Ahora, imaginemos que estamos nosotros ahí sentados, alrededor de Jesús, escuchándolo, escuchando su palabra. Y Jesús, que conoce nuestras necesidades, conoce nuestras aflicciones, conoce nuestras pruebas, nuestros procesos, nos está diciendo a nosotros lo que nosotros necesitamos en ese tiempo. Imaginemos que Jesús nos dice, ¿cómo vas a solucionar tu problema? O que Jesús nos dice, ¿cómo vas a cambiar tu carácter ahora? O que nos dice, ¿cómo vas a pagar esa deuda ahora? ¿Cómo vas a sanar de esa enfermedad ahora? Imaginemos a Jesús preguntándonos eso. ¿Cómo vas a solucionar eso que parece que ya está roto en tu vida? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Quizás como la de estos discípulos, ¿no? Quizás como lo hizo Felipe. Porque al parecer Felipe no entendió la pregunta. Porque cuando Jesús le dice, ¿de dónde vamos a comprar pan? Él parece que lo primero que hizo fue ver el número de gente que había, cuánta gente estaba ahí y cuánto dinero tenía él. Y sacó su cuenta rápidamente y dijo, bueno, tenemos 200 denarios, más o menos ve acá como 5,000 personas. No se puede. Y Felipe le responde al Señor, Señor, es imposible. Lo que tú me estás diciendo, lo que yo necesito hacer, es imposible. ¿Y por qué era imposible para Felipe? Porque él se estaba enfocando en lo natural. Él se estaba enfocando en lo que él estaba viendo. Él se estaba enfocando en lo que él quizás humanamente hubiera podido hacer. Pero el Señor no le estaba preguntando ni cuántas personas hay, ni le estaba preguntando cuánto dinero tenemos disponible. Lo que él estaba diciendo es de dónde lo vamos a comprar. ¿Dónde vamos a conseguir el pan que necesitamos? ¿Dónde? No el cómo. Y Jesucristo le estaba preguntando esto y dice que él ya sabía lo que iba a hacer. Ya sabía lo que él tenía por delante, ya sabía de dónde iba a sacar todo eso. Pero muchas veces nosotros nos enfocamos en lo que nos rodea. Nos enfocamos en lo que yo tengo. Nos enfocamos en mis propias capacidades, en mis propias fuerzas, en mi propia naturaleza. Y cuando yo me enfoco en eso, muchas veces no entiendo lo que Dios quiere de mí. No entiendo lo que Dios me está diciendo, lo que Dios me está hablando. Y muchas veces por eso nuestra respuesta también es imposible.
Es imposible, Señor, que yo cambie. Es imposible, Señor, que yo pueda pagar eso. Es imposible, Señor, que esto se solucione. Es imposible, Señor, que yo pueda ser sanado. Es imposible, Señor, que mi corazón pueda ser restaurado. Es imposible que yo pueda perdonar. Es imposible, Señor, que yo pueda pasar esa prueba. Es imposible. Y nos llenamos de imposible, Señor, no se puede. Le respondemos a Jesús, no lo que Él nos pregunta, si no le respondemos lo que nosotros creemos que tiene que suceder. ¿Y qué es lo que nosotros creemos que tiene que suceder? Nada. Porque para nosotros es imposible. Para nosotros es algo que no se puede hacer. Pero la palabra nos está hablando de que nosotros tenemos que aprender a qué? Confiar en Él. A confiar en Él. ¿Por qué tenemos que aprender a confiar en Él? Porque Dios sabe lo que va a hacer. Cristo ya sabía lo que iba a hacer. Y Cristo ya sabe lo que va a hacer en tu vida y lo que va a hacer en mi vida. Amén. ¿Por qué? Porque lo que Él quiere es que a través del Hijo el Padre sea glorificado. Él no te está preguntando, ¿es posible o imposible? No. Él te está diciendo, confía. Aprende a confiar. Porque yo sé lo que tengo que hacer. Pero dice que Él se los dijo para probarlos. Y muchas veces somos probados así. ¿Por qué? Porque en esas pruebas nos muestra a nosotros dónde está el nivel de nuestra fe. En esas pruebas nos muestra a nosotros dónde estamos y a dónde Él quiere llevarnos, a dónde Él quiere ponernos. Cristo ya sabe lo que va a hacer en tu vida, iglesia. Tú y yo fuimos escogidos, fuimos salvados, no solamente para ser salvos y nada más. Fuimos salvados y rescatados de las tinieblas para hacer luz, para brillar, para que cuando los demás nos miren, dice, ¿a quién glorifiquen? Al Padre. Y Cristo se va a encargar de eso. Así que no digas, es imposible, Señor. No digamos, es imposible. Comencemos a dejar nuestros pensamientos de lado y empecemos a confiar en Dios. ¿Qué era lo que Saúl le dijo a David? David, es imposible que tú enfrentes a ese gigante, porque ese gigante desde su juventud está siendo entrenado como un soldado de guerra. Y tú eres un pastorcito. Y muchas veces las situaciones vienen hacia nosotros, ¿no? Nos quieren decir eso. Tú no vas a poder. Porque mira cómo están afuera, mira cómo están esto, mira cómo está el otro, mira cómo... Y mira, y mira, y mira. Estamos mirando todo. Pero cuando aprendemos a confiar, cuando realmente aprendemos a confiar, vamos a decir, sí, Señor, yo no lo puedo hacer. Entonces, cuando yo venza al gigante, para mí va a ser para ti. Porque sí, yo no lo puedo hacer, pero tú sí lo puedes hacer. Wow. Es Cristo quien lo va a hacer, iglesia. ¿Quién nos dice el libro de Proverbios? ¿Quién escribió por Proverbios? ¿Y quién era Salomón? El hombre más sabio de la tierra. ¿Y qué nos dice? Vamos a leer lo que nos dice el hombre más sabio de la tierra. Proverbios capítulo 3, versos 5 al 6. Proverbios capítulo 3, versos del 5 al 6. ¿Ven? ¿Qué dice? A ver, todos vamos a leer. Dice 1, 2, 3. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El hombre más sabio de la tierra, aquel que iba a partir un niño, nos dice, no te fíes en tus propios pensamientos. Confía en Dios. Amén. Wow. ¿Qué cosa es fiarse?
¿Están seguros? Vamos a ver qué nos dice el significado. Es una inflexión de fiar. Acabamos de ver fiar en confiar, fe. ¿Qué significa fe? Creer, confiar, garantizar, avalar, responder. Entonces tú tienes que estar seguro de Dios. Dice, confíate de Jehová de todo tu corazón. Y cuando nosotros nos fiamos de Jehová de todo nuestro corazón, dice que nuestras veredas, ¿qué van a hacer? Enderezadas. O sea, Dios nos va a llevar por el camino correcto. O sea, Dios ya sabe lo que va a hacer contigo, lo que va a hacer contigo y lo que va a hacer conmigo. Él quiere llevarnos por el camino correcto. Aquel camino que va, dice, a poder glorificar el nombre de Dios. Pero para esto, ¿qué tengo que hacer? Fiarme o confiar en Dios. ¿Cómo? De todo tu corazón. Que tu corazón se ponga sobre tu pensamiento natural y que sea tu corazón quien te guíe, que sea tu corazón quien diga, Señor, si tú así lo dispusiste, así va a ser. Para mí es imposible, pero yo estoy caminando con aquel que lo imposible lo hace posible. Amén. Wow. Y dice que para que nuestro corazón confíe en Dios, ¿qué tenemos que hacer? Dejar de apoyarnos en nuestras propias prudencias. ¿Qué es prudencia? Vamos a verlo. Dice prudencia, templanza, cautela, por si acaso, cautelosos, moderación, sinónimo cautela, cuidado, tacto. O sea, debemos dejar de apoyarnos en nuestro tacto, en nuestra cautela. Aquella cautela que dice, no, mejor no voy, mejor no lo hago, mejor me quedo aquí en mi sitio de confort, tranquilo, de aquí nadie me mueve. Dice que no tenemos que confiar en eso, sino tenemos que confiar en Dios. Imaginemos a Abraham, el padre de la fe. Vivía en su casa, tenía su parentela, tenía sus cosas, su esposa. Estaba tranquilo. Y Dios le dice, levántate y anda a un lugar que te voy a mostrar. ¿Qué tuvo que hacer Abraham? ¿Confiar en su prudencia? Decir, no, pero si acá tengo todo. Acá estoy tranquilo. Acá tengo mi familia, tengo esto, tengo lo otro. ¿Por qué tengo que levantarme e ir a un lugar que ni siquiera sé dónde es? No sé cuánto me va a tomar, no sé cómo lo voy a hacer y sobre todo no sé lo que voy a enfrentar ahí. Y yo he escuchado que el desierto es peligroso. ¿Hizo eso Abraham? ¿Qué hizo? Confió en Dios. Y cuando él confió, fue ayudado, como decía David. Si tú confías, vas a ser ayudado. ¿Fue ayudado Abraham? Amén. Y Dios prometió lo que le iba a entregar. Dios cumplió, perdón, lo que le prometió que le iba a entregar. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque si tú confías en Dios con todo tu corazón, Él va a enderezar tus caminos y te va a llevar para ver la gloria de Dios. ¡Wow! ¿Estás creyendo? ¿Quién camina contigo, iglesia? ¿Quién es Cristo? Aquel que lo imposible lo hace posible. Vamos a seguir leyendo lo que sucedió. Vamos a seguir ahí en Juan. Juan 6, 8, 9. Amén. Regresemos a lo que hemos estado leyendo. Dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Ya dice que un discípulo, Andrés, le dijo que tenía algo. Tenían algo por ahí.
Tenían, dice, 5 panes y 2 pececillos. Y como que le dice al Señor, Señor, tengo esto, quiero creer, pero lo que tengo no es suficiente. Lo que yo veo con mis ojos no es suficiente para poder creer que toda esta multitud va a ser alimentada. Muchas veces nos sucede eso, iglesia, ¿no? A veces pasamos por pruebas, situaciones y sentimos que tenemos fe, pero sentimos que no es suficiente para poder pasar a esa situación. Sentimos que no es suficiente para poder enfrentar. Sentimos que no es suficiente para poder atravesar esas cosas. Señor, quiero creer, pero hay algo que me lo impide. Quizás mi fe es muy pequeña. Quizás mi fe es muy poquito. Y a veces dejamos de creer, de confiar, porque sentimos que nuestra fe no es suficiente, ¿no? Pero cuando yo leo la palabra, el Señor me dice algo diferente. ¿Qué es lo que me dice? Vamos a leerlo, Mateo 17:20. Mateo capítulo 17, verso 20. Amén. Dice Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. O sea, la palabra me dice a mí que es suficiente un grano de mostaza. ¿Qué tamaño es un grano de mostaza? ¿Así? ¿Así? Más pequeñito, ¿no? Dice que es suficiente un grano de mostaza para hacer que un monte se mueva. Es suficiente un grano de mostaza para hacer que lo que parece imposible se vuelva posible. Es suficiente un grano de mostaza. Si nosotros tomamos ese pequeño grano de mostaza y lo ponemos en las manos correctas, que es la mano de nuestro Señor Jesucristo, Él se va a encargar de que ese grano de mostaza sea suficiente para glorificar el nombre de Dios. Así que si tienes fe pequeñita y por eso digas, no, no se puede, recuerda, si lo pones en las manos correctas, si los pones en las manos de aquel que está caminando contigo, Él se va a encargar de que ese grano de mostaza mueva montañas. ¿Qué es lo que hizo Andrés? Dice que Andrés puso los panes y los peces en las manos de Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Lo multiplicó. Dice que Cristo ya sabía lo que iba a hacer. La pregunta de Cristo es, ¿dónde lo vamos a comprar? No era cómo, cuánta plata, cuánto necesitamos, no, sino dónde. ¿Y dónde lo compró Cristo? Vamos a leerlo. Juan 6, sigamos leyendo, Juan 6, 10, 11. Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, ¿a quién le dio gracias? Los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuanto querían. Dice que Cristo tomó aquellos 5 panes y aquellos 2 peces. Aquello que ante los ojos de Andrés era imposible que sea suficiente para alimentar a toda esa multitud. Y dice que dio gracias. ¿A quién le dio gracias? O sea, se lo entregó a él. Lo poco que se veía ante los ojos del hombre, Cristo
se le entrega al Padre, le da gracias al Padre. ¿Por qué? Porque Cristo sabía que con lo poco Dios puede hacer grandes cosas. Con lo poco Dios va a hacer grandes cosas. Iglesia, Cristo nos está llevando a comprar el pan al lugar correcto. Y aquel lugar es la presencia de Dios. Cristo nos está preguntando, ¿dónde lo vas a comprar? No cómo lo vas a comprar. ¿Y dónde lo vamos a comprar? ¿Dónde estás comprando tu pan, iglesia? ¿Dónde estás comprando tus peces? ¿Lo estás comprando en la presencia de Dios? ¿Te lo estás comprando a Él? ¿A aquel que lo puede multiplicar? ¿A aquel que va a hacer que sea suficiente para alimentar a todos? ¿O lo estás comprando en el mundo? ¿Dónde estás poniendo lo que tienes? ¿Dónde estás poniendo tu corazón, iglesia? La palabra dice que Cristo es el único camino para llegar al Padre. Y Él nos va a llevar a comprar el pan en el lugar correcto. Y el lugar correcto es la presencia de Dios. Cuando nosotros nos sentimos que no tenemos fuerzas, cuando sentimos que mi fe se ha debilitado, cuando sentimos que no puedo más, cuando sentimos que mi sabiduría no es suficiente, ¿a dónde tengo que ir a comprar? Presencia de Dios. Ponérselo delante de Él. ¿Por qué? Porque Él va a multiplicar. Él va a multiplicar lo que yo le estoy dando. Iglesia, con nuestras fuerzas, con nuestros propios pensamientos, con nuestra propia prudencia, como decía Proverbios, no lo vamos a conseguir. Pero si yo voy al lugar correcto, si yo aprendo a confiar en Dios y a entregarle a Él lo poco que tengo, Él lo va a multiplicar para que su nombre sea exaltado, para que su nombre sea glorificado. Recuerda estas palabras, iglesia. Dios quiere que confíes en Él. Dios quiere que pongas tu confianza en Él. Tu confianza y mi confianza significa mi fe de saber que estoy caminando junto al camino que me va a llevar a la presencia del Padre, a ese trono de gracia, a ese lugar donde el Padre nos espera para abrazarnos, para fortalecernos y para decirnos que Él está ahí para luchar por nosotros. Wow, ¿estamos recibiendo, iglesia? ¿Dónde estás poniendo lo que tienes? Así sea poco. Señor, siento que mi fe es muy poca. Siento que mis fuerzas son pocas. Siento, Señor, que tengo muy poco para ofrecerte. Siento que mi tiempo es muy poco. Pero si aquello poco tú lo pones delante de la presencia de Dios, dándole gracias por lo que tienes, Él lo va a multiplicar para que su nombre sea exaltado. Quizás estás pasando por una situación que no sabes cómo resolucionarla. Ponla delante de Dios, confía en Él. Dile, Señor, aquí está. Aquí está mi situación. Es lo único que tengo para ofrecerte. Y confía. Y deja que Él enderece tus veredas. Deja que Él haga. Quizás financieramente ahora estás pasando por también situaciones duras. Dile, Señor, aquí te dejo lo que tengo. Tú sabes mi situación, conoces mis problemas, lo pongo delante tuyo. Y vas a ver cómo el Dios de lo imposible lo va a hacer posible. Cómo Dios va a hacer que su nombre sea exaltado y glorificado. Y cuando tú y yo aprendamos a confiar en Dios, aprendamos a confiar en Él, aprendamos a poner delante de Él todo lo que tenemos, ¿qué va a suceder? Vamos a ser ayudados, decía David. Pero ¿saben qué? No solamente tú vas a ser ayudado. No solamente yo voy a ser ayudado.
sino todos los que nos rodean, todos los que están alrededor nuestro, nuestras familias, nuestros amados. Porque cuando nosotros leemos, sigamos leyendo, mismo Juan 6, versos 12 y 13. Dice, cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12. ¿Cuántos panes eran originalmente? 5. Y dice que ahora llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Dice que cuando terminaron de comer, todos los que estaban ahí, cuando todos los que estaban allí se saciaron de aquel alimento, saciaron su necesidad, dice que comenzaron a recoger lo que quedó y recogieron 12 cestas. ¿Por qué dijo Jesús que se recogiera? Para que no se pierda nada. Entonces quiere decir que esas 12 cestas, ¿qué hicieron con esas 12 cestas? ¿Las tiraron, las echaron, las botaron al río? Sirvieron para otro. Yo me imagino que quizás aquel niñito que dio sus 5 panes le dijeron, bueno, tú te mereces una cesta. Y ese niño agarró su cesta y se fue corriendo a su casa y le dijo a sus padres, mira, yo fui con 5 panes y mira con todo lo que regreso. Regreso para alimentar a toda la familia. Y quizás de otra cesta entre muchos se las repartieron. Y muchos de ahí salieron saciados y fueron a sus hogares ¿a qué? A saciar a los que no habían ido. Iglesia, esta palabra que Dios nos está hablando el día de hoy no solamente es para ti, no solamente es para nosotros que estamos aquí. Esta palabra va a saciar a muchos, esta palabra va a alimentar a muchos. ¿Por qué? Porque de lo que vamos a recibir aquí, Dios lo va a multiplicar. Dios lo va a multiplicar para que muchos sean saciados. Lo que Dios te está entregando hoy día aquí a tu vida, no lo guardes. Compártelo. Anda allá afuera a tus amados y comienza a hablarles, comienza a mostrarles, comienza a testificar de lo que Dios ha hecho en tu vida el día de hoy. Dios va a multiplicar lo que tienes. Así que entrégaselo a Él. Dios va a hacer que lo imposible sea posible. Pero tienes que confiar con tu corazón. Para confiar con tu corazón simplemente tienes que leer la palabra que te dice que Cristo está caminando contigo. Cuando salgas de aquí, no vas a salir solo ni sola. Porque tampoco llegaste ni solo ni sola. Llegaste con Cristo. Él te trajo, Él te guió, Él enderezó tus caminos. Quizás quisieras estar en otro lado ahorita, pero confiaste en Él. Y dices, Señor, voy a ir a comprar el pan que tanto necesito. Voy a ir a comprar ese pan que me sacia. Voy a ir a alimentarme. Y no confiaste en tus prudencias. Mejor hoy día me voy. De repente mañana llueve, solamente hoy día sale sol, mejor hoy día me voy a la playa, mañana no voy a poder. Quizás llueva mañana. No confiaste en eso, sino pusiste tu confianza en Dios. Este Señor, necesito de ti. Y el poco tiempo, quizás nuestra semana ha sido muy ajetreada, ha sido muy loca, y quizás solo teníamos estas horas para descansar. Y dijimos, Señor, solo tenía estas horas para descansar, pero lo poco que tengo te lo entrego. Estas horas te las doy a ti. Y vas a ver que Dios va a multiplicar todas. Dios va a multiplicar tu descanso. Dios va a multiplicar todo lo que tú le estás entregando. Porque Él es fiel. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y Cristo Jesús dijo de que Él caminaría con nosotros todos los días hasta el final del tiempo. Así que aprende a confiar en Él. Aprende a confiar en Él. Quiero que veamos esta imagen.
para entenderlo mejor. La 1, por favor, Marcelo. A personas, 5,000 decía. Este coliseo dice que está lleno con 5,000 personas. Es un coliseo de 5,000 personas y como lo vemos, está abarrotado, está full. Entonces ahí hay 5,000 personas. ¿Sí? ¿Vemos? ¿Alguien quiere contarlo para estar seguro? Ya, ahora veamos la siguiente imagen. Dice que lo que le entregaron a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué fue? 5 panes y 2 pececillos. Ahí está. 5 panes y 2 pececillos. Ahora vamos a ponerlo, vamos a hacer que estos 5 panes y 2 pececillos se vea, ¿cómo se dice cuando? En escala, ¿no? Se vea vamos a que sea una escala conforme a lo que vemos en la otra foto. Vamos a ver el video, por favor, Marcelo. Pues estos 5 panes, si yo lo quiero presentar en esa foto, ahí páralo, en esa foto de los 5,000, esa es la escala. ¿Lo ven? Pero ahí está, por ahí está. Pero no lo vemos, ¿no? Y a veces, muchas veces así está nuestra fe. A veces no la vemos. Pensamos que no la tenemos, pensamos que no está ahí. Algunas veces así, a veces están nuestras fuerzas. Pensamos que ya no las tenemos porque no las podemos ver. Así a veces está nuestra esperanza. Todo lo que tenemos. Pero ahí está. Ahí está. Y si eso pequeñito se lo entregamos a Cristo, ¿qué va a hacer Cristo? Si nosotros lo vemos desde esta perspectiva, podríamos creer de que eso que está ahí por ahí, en algún lugar, va a ser suficiente para alimentar a todos ellos. En la perspectiva humana, ¿no? Humanamente no. Pero si nosotros se lo entregamos a Cristo, dice que eso tan chiquitito que ni lo vemos, va a ser suficiente para alimentar a todos ellos. Y no solamente alimentarlos, sino que dice que después se va a poder recoger 12 cestos que lo vamos a poder poner ahí. Quiero que entendamos eso, iglesia. Esta imagen, a veces una imagen dice que habla más que 1,000 palabras. Que esta imagen quede grabada en ti. Cuando sientas que no puedes, cuando sientas que no das más, cuando sientas que la situación delante se ve muy grande como para poder enfrentarla, recuerda, si lo que tienes, lo poco que tienes, te lo entregas a Cristo, Él va a multiplicar y va a ser suficiente para que tu situación pueda ser saciada. ¿Lo creemos? ¿Estamos creyendo? David lo creía. David lo entendía. Porque ¿cómo termina el Salmos que hemos leído? En el verso 8 y 9. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Después dice, salva a tu pueblo. Él era el rey. Pero aún él siendo rey, él sabía que él no podía hacerlo. Iglesia, no soy yo. No confíes en mí. No pongas tu confianza en mí. Pon tu confianza en Dios. No es el hombre. Por más poderoso que el hombre se vea, por más rey que el hombre se vea, aprende a confiar en Dios. David decía, salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. ¿Quién es el que bendice? David tenía todas las riquezas. David tenía todo lo que podía y lo que necesitaba. Pero él sabía que no era eso. Era Dios quien bendecía. Era Dios quien iba a repartir todo. ¿Y qué más dice? Y pastoreales. ¿Quién es tu pastor, iglesia? Que Jehová sea tu pastor. Porque si Jehová es tu pastor, ¿qué te va a faltar?
¿A dónde te va a llevar? A lugares verdes para poder, ¿qué? Descansar. ¿Qué más dice David? Y susténtales para siempre. En todo tiempo, en toda circunstancia, en todo momento, en todo día, en toda estación, Señor, tú eres el que sustenta. Tú eres el que multiplica. Tú eres el que hace que lo imposible se vuelva posible. Así que lo poco, tu grano de mostaza, ponlo en sus manos y vas a ver cómo Él lo va a multiplicar. ¿Qué? Porque Cristo vino para que a través del Hijo el Padre sea exaltado. ¡Wow! ¿Amén? Amén. Vamos a dejarlo ahí. Y vamos a dejar que el Señor nos ministre. Marcelo, por favor. Deja que el Señor te ministre. Cierra tus ojos ahí. Que el Señor te siga hablando. Que el Señor te siga ministrando. Quizás estás pasando por una situación en la que tú sientes que tu corazón no puede ser sanado, no puede ser restaurado. Pero Dios hoy te dice, ¿dónde vas a sanar tu corazón? Y Cristo, que está a tu lado, te toma de la mano y te va a llevar a la presencia del Padre. Y ahí en esa presencia, entrégale todo. Entrégale ese poquito que tienes. Quizás fe que para ti quizás es muy poca. Entrégaselo a Él y deja que Él la multiplique. Para que cuando salgas de acá sientas como tu corazón fue sanado y fue restaurado. Quizás estás pasando por una tormenta. Estás pasando por un viento que está golpeando tu casa, que está golpeando tu barca, y sientes que no tienes fuerzas para seguir remando, que estás en medio ahí del mar, luchando contra estos vientos que te hacen retroceder, que te tambalean, y sientes que tus fuerzas ya no dan. Hoy, esas pocas fuerzas que tienes, ponlas delante de Cristo. Entrégaselo a Él. Y Él te va a llevar delante de la presencia de Dios a dar gracias, y tus fuerzas serán multiplicadas. Quizás estás pasando por otra situación. Quizás dices, Señor, necesito tomar una decisión, pero siento que no tengo sabiduría suficiente para tomarla. Siento que mi sabiduría, Señor, es muy poco para lo que tengo que hacer. Hoy, eso poco que tienes, eso poco que tú sientes que tienes, entrégaselo a Cristo. Dile, Señor, aquí está lo que tengo. Mi poca sabiduría te la entrego. Y Cristo te va a llevar en este momento a darle gracias delante de la presencia del Padre. Y Él va a multiplicar para que tu necesidad sea saciada. Pero aprende a confiar. Aprende a confiar porque no eres tú, es quien está caminando contigo. Es tu escudo, tu fortaleza. Es Cristo Jesús, el que nos prometió que iba a estar con nosotros hasta el final de los tiempos. No confíes en tus prudencias, iglesia. No confíes en tus propios pensamientos, en tu cautela, tu tacto. Fíjate de Jehová, dice, de todo tu corazón, que Él va a multiplicar lo que tienes.
Él multiplicó las fuerzas de David para vencer a aquel gigante. Él lo hizo posible. Lo que para el hombre era imposible, Él lo hizo posible. Para el hombre era imposible que el mar se abriera, pero Moisés confió. Quizás tenía un poco de fe, pero se le entregó a Dios. Levantó sus manos. ¿Y qué sucedió? Los mares se abrieron. Humanamente era imposible, pero para Dios no lo era. Dice que cuando la hija de Jairo estaba enferma, Jairo corrió donde el Señor y dijo: Señor, ven conmigo que mi hija está enferma. Y cuando estaban en el camino, vinieron algunos de la casa de Jairo y dijeron: ya no molestes más al maestro, porque tu hija ha muerto. Y para ellos era imposible que alguien pudiera resucitar. Para ellos era imposible que la niña pudiera volver a abrir sus ojos. Pero ¿qué le dijo nuestro Señor Jesucristo a Jairo? Cree solamente. Y dice que Jairo creyó. Y quizás dentro de él tenía algo que le decía: no, tienes que correr a ver a tu hija, aunque sea por última vez. Pero él no confió en sus pensamientos ni en su prudencia, sino que confió en la palabra de Dios a través de Jesús. Y caminó con él. Cuando llegó a su casa, Jesucristo dijo: la niña que se levantara. Y la niña se levantó. Iglesia, para él nada es imposible. Quizás en tus pensamientos hay algo que diga: no, esto no se puede. Esto no puede estarse así. Esto no, nunca se va a solucionar. Pero si tú confías en él, al que confía, todo le es posible. Así que en este tiempo, pon delante de Dios lo que estás viviendo, lo que estás enfrentando, lo que está pasando en tu vida, aquellos pensamientos que quizás te quieren distraer de las veredas por las cuales Dios quiere ponerte. Y dile de corazón: Señor, confío en ti. Confío en tus palabras. Confío en tus promesas. Confío, Señor, en que tú multiplicarás lo que yo te entrego. Tú multiplicarás mis fuerzas. Tú multiplicarás mi fe. Tú multiplicarás mi sabiduría. Tú multiplicarás, Señor, todo aquello que estoy poniendo delante de ti. Gracias, Señor. Señor, hoy, en el nombre de Jesús te pido, Señor, como tu siervo David, hoy te pido, Padre amado, que salves a tu pueblo. Hoy te pido, Señor, que bendigas a tu heredad, Señor, aquí presente. Hoy te pido, Padre amado, en el nombre de Jesús, que los pastorees. Hoy te pido, Señor, que los sustentes para siempre. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre Santo. Porque eres tú, es tu palabra, no soy yo.
Es tu promesa, no una promesa de hombre. Y eres tú, que cuando salgamos de aquí, vas a seguir caminando con nosotros. Yo lo creo, Señor. A donde vaya, a donde esté, tú vas a estar ahí, conmigo, multiplicando, Señor, lo que necesito para que tu nombre sea exaltado y sea glorificado. Confío de todo corazón. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que esta palabra ha sido de gran bendición para tu vida. Deseamos poder escuchar de ti y conocer todo lo grandioso que Dios está haciendo en tu vida. O si tú has entregado tu vida a Cristo y necesitas conocer cuál es el siguiente paso y deseas que te ayudemos en este nuevo y hermoso camino, escríbenos a nuestro correo electrónico y te ayudaremos. Si tienes algún pedido de oración o si simplemente deseas comunicarte con nosotros, estamos siempre atentos para ayudarte. Recuerda que contamos con grupos de oración, grupos de varones, grupos de mujeres, estudios bíblicos que te ayudarán a crecer cada día más en la palabra de Dios. Esperamos que tengas una bendecida semana y con el favor del Señor nos vemos en nuestro próximo servicio. Que Dios te bendiga.